A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigas y amigos, en este su programa de economía humanista, que en esta ocasión vamos a topar un tema muy complejo, que es la situación que está viviendo el país en este instante, que inclusive para economistas de trayectoria les resulta algo difícil de entender, pero mucho más difícil comprensión es lo que corresponde a la gente que lo está viviendo, la gente de clase media y la gente de estratos más bajos de la población. El país ha tenido poca experiencia en esta materia. En los países desarrollados, sobre todo hace algunas décadas, cuando en el mundo existía lo que se llamaba el patrón oro, que era un sistema en donde todo el sistema de mercado, todo el sistema de formación de los precios estaba básicamente sustentado en el precio del oro en el mercado internacional, y quienes tenían una mayor disponibilidad del mismo o lo manejaban mejor, podían hacer mejor frente a las vicisitudes del comercio internacional porque podían hacer transacciones de divisas en relación con las transacciones de bienes y servicios en el mundo. En los años 30 ese sistema ocasionó un grave problema en los Estados Unidos, que fue transferido al mundo porque desde ese entonces ya había una gran conexión en lo que significa el comercio internacional de bienes y servicios entre Europa y Norteamérica con Latinoamérica, y también con los países del Asia. En fin, era un problema que antes ocurría en países que tenían un sistema de tipo de cambio fijo, y a partir de entonces, precisamente por esos problemas, se cambió el sistema monetario mundial en los Estados Unidos mismo, y mucho más, con más vigor a partir del año 1971, donde se modificó las reglas del Fondo Monetario Internacional y en general del sistema monetario mundial. Ese sistema de patrón oro pasó a ser sustituido por lo que hoy se llama la producción. La producción es lo que da fuerza a las monedas, y eso generalmente se refleja, cuando un país los administra bien, en saldos positivos de la balanza de pagos, a partir de lo cual un país puede, si es que produce mucho, exporta mucho, importa menos, tener saldos positivos de la Reserva Monetaria Internacional, y eso da solidez a las monedas. El tema es bastante más complejo lo que estoy diciendo. Es nada más obvio que en un programa como este yo pretendo utilizar un lenguaje más bien coloquial, un lenguaje más bien familiar, tratar de no utilizar eufemismos y peor un lenguaje técnico que en materia económica es a veces pesado, a veces realmente poco comprensible y generalmente distorsionante. Yo voy a tratar de usar lo mínimo de la jerga económica para más bien hablar el lenguaje que en materia económica conversan todas las personas. Dicen que la economía y la medicina afecta a todas las personas y que por tanto todo el mundo habla de economía y todo el mundo habla de medicina. Casi todo el mundo sabe algo de economía y sabe algo de medicina, porque son seguramente dos disciplinas que tienen que ver con la cotidianidad, tienen que ver con el nivel de vida de las personas y con los sucesos que normalmente les ocurren, y por eso es relativamente fácil poder hablar de economía. Lo difícil es profundizar en los conceptos, tratar de entenderlos, y sobre todo cuando estos son relativamente nuevos, como el tema que vamos a tratar ahora, la gente a veces se confunde, a veces la gente no lo comprende bien,
Y está bien que la gente no lo entienda, pero cuando no entienden bien los economistas y cuando no lo entienden bien los empresarios, o peor, cuando no lo entiende bien el gobierno, la cosa ya es bastante más complicada. El título de este programa lo he llamado Deflación de precios e inflación de costos. Si esto estuviera en un debate entre economistas, con un auditorio ilustrado o en una universidad, en un curso de posgrado, algún alumno podría pasar a decir que estoy hablando de alguna contradicción. ¿Cómo es posible que se pueda hablar que los precios bajan, que es sinónimo de deflación, y que los costes suben, que es una manera de hablar de inflación? En realidad lo puse adrede precisamente para ser provocativo, porque siendo nuevo el tema, me pareció que esa forma de denominar el problema que estamos viviendo en este momento resultará atractiva para muchos de ustedes y se darán cuenta que explicando un poquito más se puede entender el fenómeno que vivimos. La palabra deflación, que ahorita está en todos los medios de comunicación, está en todos los debates de los economistas, está en todas las revistas especializadas. El país lleva ya aproximadamente 6 meses consecutivos donde el nivel de precios promedio de toda la economía ha disminuido en términos anuales. A veces sube un poquito un mes, baja bastante otro mes, pero en término promedio el Ecuador tiene lo que sería una inflación negativa, es decir, una deflación. La palabra inflación es bastante conocida por todos porque a lo largo de las últimas décadas el país ha sufrido muchos sucesos en donde los precios han subido permanentemente y eso se identifica con la jerga, con la denominación de inflación. Cuando los precios suben permanentemente se habla de un proceso inflacionario, aumentan constantemente los precios y eso afecta a las poblaciones, evidentemente, porque su poder de compra de su salario disminuye. Así que el tema de la inflación ha sido conocido por todos y de alguna manera lo podemos comprender. Ahora estamos en un fenómeno inverso. No suben los precios están disminuyendo. Como acabo de decir, son negativos en términos anuales y cuando 6 meses se registra que esa inflación de precios promedio de la economía disminuye, estamos hablando de un proceso deflacionario. En cambio, cuando uno habla de que ha aumentado los costos, y yo he hablado de inflación de costos, estoy diciendo que en cambio los costos, por ejemplo, de producción, como por ejemplo el salario, está aumentando. Y también aumentan los costos de producción porque aumentan los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos que afectan a una gran cantidad de insumos, bienes intermedios y servicios, y eso la gente los tiene que pagar, como dicen los argentinos, sí o sí, y por tanto se transforman en costos fijos que de alguna manera representa una pérdida, una merma de su ingreso real porque tienen que pagar cada vez costos más altos. Espero elaborar un poquito más la idea. Pero simultáneamente entonces, cuando se habla de precios altos y de costos, de precios bajos y costos altos, estamos en un proceso aparentemente contradictorio. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, quisiera decir y ponerlo en un contexto un poquito más macroeconómico, un poquito más de variables más agregadas. En mi opinión, este es un proceso concomitante con el tema de la dolarización. La dolarización es una moneda extranjera la que tenemos, no tenemos una moneda propia, por tanto no tenemos un banco central propio que pueda controlar los flujos de emisión de moneda, ya sea que suba cuando hay problemas de recesión o que baje cuando hay problemas de inflación. Eso ha dejado de ser un instrumento que lo podamos utilizar como lo utilizábamos antes, en muchísimos casos en forma equivocada, precisamente porque muchos economistas y muchos gobiernos no entendieron bien el problema del origen de dicho fenómeno. Entonces, cuando no se tiene una moneda propia, ya no hay emisión del Banco Central y tampoco hay la posibilidad de controlar los flujos sobre las variables agregadas, sobre la demanda agregada sobre todo, y por tanto se elimina ese sistema. En todo caso, lo que sí podemos decir es que lo que antiguamente se llamaba la oferta monetaria de nuestra moneda propia, hoy se puede hacer el símil con la oferta monetaria de la divisa extranjera, que en el caso nuestro, de los poquísimos países que han adoptado este sistema, la única manera de que ingrese más divisas a la economía es cuando un país produce más,
exporta más, aumenta la diversificación de sus bienes y servicios exportables y por tanto el sistema se nutre con esta nueva inyección de recursos provenientes de nuevas producciones, de una diversidad de las mismas y por tanto un circuito virtuoso de que al aumentar las divisas, evidentemente eso acude más a las empresas, más a los consumidores, las empresas pueden producir más, tienen más ingresos, los habitantes tienen mejores salarios, tienen más ingresos los empresarios y la demanda agregada también crece. Lo ideal en economía es que con una moneda u otra la demanda y la oferta agregada se equilibren y haya un ritmo, un devenir siempre creciente de la economía, siempre creciente de aumento de divisas porque ha aumentado la producción, porque ha aumentado el movimiento de los medios de producción y con eso aumentan también los medios de pago. Cuando la demanda agregada también, porque la distribución hacia los demandantes y recipientes de los ingresos provenientes de los medios de producción tienen más poder de compra, también demandan más y lo ideal es que se equilibre. La palabra equilibrio en economía es clave, absolutamente, para poder entender los fenómenos, en un caso superavitarios, en el otro deficitarios, que generalmente es lo que está detrás de un desequilibrio. La palabra equilibrio es fundamental. Se puede hablar que la economía es la ciencia de los equilibrios en materia de recursos y en materia de dinero. Y por tanto, cuando hay desequilibrios, se originan diversos fenómenos. Vuelvo al tema de la inflación, porque la inflación no es otra cosa que sinónimo de incremento permanente de los precios de los bienes en una moneda u otra, en este caso en nuestro país en dólares. Cuando incrementan los precios de los bienes y servicios permanentemente sin que se detengan, estamos hablando de un proceso inflacionario. Y hablamos de un proceso deflacionario cuando los precios empiezan a disminuir permanentemente en el mercado al punto en que ya pasados los 6 meses se transforma en un fenómeno. Aquí lo importante es entender que si lo realmente deseable en el manejo de la economía es lograr los equilibrios, es decir, que no haya aumento de precios y que no haya disminución de precios, sino que los precios sean los reales, los que equilibran la oferta y la demanda en materia agregada, lo ideal es que no haya excesos en precios ni defecto en la formación de los precios. Pero cuando esto se produce y cuando no hay equilibrio, evidentemente estamos hablando de una enfermedad en economía. Y yo siempre, y ustedes ya me conocen, hago los símiles con la medicina para dar a entender hasta dónde puede soportarse una determinada situación de iliquidez o de en general desequilibrio. Y por tanto, la gente sabe que es malo que una persona tenga excesos y tenga defectos en su bienestar. Y lo deseable, evidentemente, es que haya equilibrio y por tanto, cuando los precios están por sobre el nivel de equilibrio o debajo del nivel de equilibrio, se supone que en economía se puede asimilar con una enfermedad. La inflación ya sabemos cómo corregirla. La inflación, cuando hay moneda propia, lo único que tiene que hacer el Banco Central es dejar de emitir dinero, dejar de aumentar la oferta monetaria, de tal manera de que la demanda agregada simplemente se estabilice y pueda alcanzar el mismo nivel que la oferta monetaria entrega a los empresarios y en general a los agentes económicos. Así pues, la inflación la conocemos, el país ha atravesado por muchos momentos de inflación y generalmente ha sido solucionada cuando el Banco Central deja de emitir, deja de ofrecer dinero, es decir, desinfla la economía. La inflación se corrige desinflando los precios. No es muy familiar para ustedes, los que me escuchan, me temo que para muchos empresarios tampoco y me temo que para muchos economistas tampoco. La deflación, siendo el fenómeno contrario, una disminución permanente de los precios, debería ajustarse muy fácilmente si tuviéramos moneda propia, inflando los precios hasta su nivel de equilibrio y no más. Bueno, el tema es que no tenemos un banco central, no tenemos la posibilidad de hacer ese manejo. Y por tanto lo que corresponde decir es que para poder lograr nuevamente los equilibrios, en este caso de subir los precios al nivel de equilibrio, lo que tendríamos que hacer es aumentar la oferta de divisas que solamente puede provenir del aumento de la producción, del aumento de inversiones en nuevos productos de exportación, de tal manera de generar nuestras propias divisas.
Lamentablemente también hay otra manera de hacerlo, la menos ortodoxa, la menos deseable, la que causa otro tipo de desequilibrios, porque soluciona problemas muy de corto plazo, pero genera problemas inmediatamente en el mediano y largo plazo, que es incrementar el nivel de deuda. Por desgracia, eso es lo que el país viene haciendo en los últimos 5 años. Ante la falta de políticas gubernamentales que vayan al desarrollo productivo y que eso genere los beneficios de distribución de los ingresos hacia las capas poblacionales, lo que se hizo en lugar de producir es aumentar la deuda, porque es muy fácil mandar a un funcionario público que contrate deuda con el gobierno chino o con un organismo internacional, y aunque menos probable, también con bancos extranjeros que últimamente algo han aparecido en la escena. Lo importante es que eso es deuda, y la deuda, digo, soluciona un problema de corto plazo porque tiene el mismo efecto que el ingreso de divisas por exportación, pero genera problemas concomitantes inmediatamente en el momento que hay que pagar. Porque cuando hay que pagar, si no hemos aumentado la producción, si no hemos aumentado la diversificación y la generación de divisas, no tenemos que pagar, y por tanto el problema lo único que se ha hecho es patearlo más adelante, como se dice, postergarlo, y el problema ya en el futuro se torna más complejo. Esa es la situación que vive el país. No generamos divisas propias, las exportaciones del Ecuador son prácticamente los mismos productos de hace 30 años, y yo he mencionado aquí las investigaciones que hicimos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, y últimamente un reciente estudio del diario El Expreso, en donde puso exactamente el contexto. Seguimos con los mismos 5 productos, mientras otros estudios dicen que en Chile, que es un país de semejante característica como la nuestra, tiene como 3.200 productos de exportación de bienes primarios. Nosotros tenemos 5 y no hemos incrementado nada, ni en número, ni en cantidad, ni en mercados, sino cosas muy absolutamente coyunturales. Obviamente, ¿por qué pasaba eso? Porque teníamos gran cantidad de petróleo. Pero ya sabemos que en el gobierno de Correa todo el petróleo fue comprometido. Hoy prácticamente no tenemos petróleo. La producción de petróleo respecto al Producto Interno Bruto ha bajado al 4%, lo que alguna vez fue más del 30%, hoy es del 4%, lo cual implica que ya no producimos petróleo, no hemos invertido suficientemente y por tanto no generamos cantidades de barriles de petróleo. La agricultura, a la que me refería hace un momento, representa el 9% del Producto Interno Bruto y está estancado más de década y media. Es decir, no aumentamos la agricultura, no aumentamos el petróleo. Las industrias son las mismas que teníamos hace 30 años y el sector de la construcción siempre es sujeto de burbujas, sube una vez, cae, y cuando cae tiene unos impactos sobre los indicadores económicos, sobre todo del empleo, realmente importantes. Entonces tenemos problemas en todo lo que es generación de producción. Tenemos problemas porque no hay suficiente número de empresarios, y los empresarios han empezado a darse cuenta de que el mercado del país se ha reducido porque no hay suficiente oferta monetaria, porque el dinero que circula viene de la deuda, esta deuda hay que pagarle cada vez de montos más crecientes, y por tanto los bancos manejan dinero en menores cantidades. Ustedes son testigos de que si van a un banco le dan el crédito enseguida, las tarjetas le llaman y le invitan a que se endeude. Eso es porque los bancos no saben en qué utilizar el dinero. Están solventes porque tienen el dinero allí, pero en un nivel más bajo de movimiento económico, porque prestan menos, la economía está prácticamente estancada, y por tanto los bancos, si bien son solventes porque no han prestado su dinero y más bien se lo han guardado, ya no generan producción suficiente en la economía. Como ustedes ven, es un problema extremadamente complejo, imposible de ir demasiado a fondo en los escasos 25 o 30 minutos que tenemos aquí. Pero lo que sí quiero decir es que por esas circunstancias, hoy los empresarios, sobre todo en el sector agrícola y en la pequeña empresa, ya no pueden vender a los precios de equilibrio que necesitan. No obstante, los costos de producción, por ejemplo el salario, como es fijado por el Estado, cada vez sube más, cada año se ajusta 5, 6, entre 5 y 10%, cuando la tasa de inflación estaba cercana a cero y ahora es negativa, siendo negativa en términos reales de salarios reales cada vez más alto. Y obviamente los pequeños empresarios, los pequeños agrícolas ya no pueden pagar sus salarios. O despiden gente o se quedan con una persona máximo, y como no pueden
evidentemente evitar las leyes, tienen que sujetarse a ellas y estas leyes implican que tienen que ser a tiempo completo, que tienen que tener afiliación al Seguro Social, 13º, 14º, eso no ha cambiado. Por otro lado, el gobierno también impone impuestos, sobre todo los impuestos indirectos, que son fundamentalmente el IVA, el impuesto al valor agregado, que afecta a todos los bienes y servicios que se producen en el país, sean de producción nacional o importados, y como un pequeño empresario, un pequeño productor también utiliza una buena parte de servicios con IVA, esos costos de producción también agravan su problema. Lamentablemente, esta política clientelista, populista, que lleva muchos años, pero que ha sido sobre todo inflada en el gobierno de Correa, que es donde más se produjo los excesos del populismo para ganar votos y para seguir ganando las elecciones, ha afectado definitivamente a los pequeños y medianos empresarios. Algunos grandes también, pero ellos tienen, aquellos que exportan, precios altos porque vienen del mercado internacional y por tanto pueden superar los costos de producción internos. Pero los que venden en el mercado local, por ejemplo, los que producen papas, están vendiendo a $6 el quintal cuando sus costos de producción son $12. Lo mismo sucede con el tomate, sucede con el arroz, sucede con el aguacate. Los pequeños productores ya no recuperan ganancias y por tanto, si no ganan, corren el grave riesgo de quebrar. Y cuando quiebra un pequeño o mediano empresario, lo que sucede es que empieza a haber un desabastecimiento de productos primarios. He visto con estupor que las cifras actuales, que confirman las que habíamos hecho en el estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y que lo vengo pregonando desde hace más de 5 años, lamentablemente en el sector agrícola rural, el 80% de la gente está desempleada. O sea, el desempleo, la pobreza, la inequidad, la desigualdad está más presente en el sector indígena, en el sector campesino, donde están los más pobres de la costa, de la Sierra y del Oriente. En un gobierno que se tildó de socialista, es decir, que iba a incorporar a todos ellos, ese ha sido el sector más preterido, más damnificado de la economía. No obstante, un diputado feligrés insigne de Correa, que ahora está hasta con pretensiones de ser presidente de la Asamblea Nacional, dijo hace poco que en el gobierno de Correa se había sacado a 2 millones de personas de la pobreza. Si del análisis que he hecho, la economía ecuatoriana viene en declive paulatinamente durante todos estos años, y si tuvo un auge no fue porque hubo una buena política económica, sino porque los precios internacionales del petróleo subieron, y al subirse el Producto Interno Bruto se calculó en términos más altos, en términos nominales, pero porque esa política venía de los grandes conflictos geopolíticos que hay en el mundo, y ahí es donde suben y bajan los precios, y por tanto no era atribuible a la política económica de Rafael Correa, que de economía no entiende nada, y he dicho que yo no sé cómo así los colegios de economistas no le levantan el título a Rafael Correa, porque ciertamente es un engaño a la población. Pero bueno, este individuo que desde el Congreso dice y sigue pregonando los supuestos logros de Correa, ha dicho que han salido 2 millones de la pobreza. Yo insisto, en cualquier curso de economía ya le hubieran hecho la primera pregunta en el primer día de un semestre, pero hasta un niño de primer grado de escuela que le hubieran dicho, señor, ¿es cierto que la pobreza han salido 2 millones de personas? El niño le hubiera preguntado, ¿y dónde están esos 2 millones de personas? Porque entre el viaje de mi casa a la escuela yo no veo, lo que veo es una gran masa laboral sin trabajo, subempleo, gente que limpia los parabrisas, gente que vende chocolates, y por tanto yo no veo, señor, en dónde se haya generado la pobreza. Bueno, lo importante de mi análisis es que prácticamente todo lo que se tiene que hacer es cambiar la política gubernamental. La política gubernamental ha sido desastrosa en los años de Correa y lamentablemente en el primer año de este gobierno. O cambiamos completamente los parámetros y volvemos a los equilibrios macroeconómicos a partir del fomento de la producción, del comercio internacional, reduciendo sustancialmente los déficits fiscales, controlando los salarios, controlando ese tipo de variables que afectan a la producción, entonces la moneda podrá sostenerse y empezará una reactivación de la economía nacional. Pero en mi opinión, no es un buen augurio el nombramiento de la señora ministra de Finanzas. La señora fue causante del problema, no hay tiempo para conversar sobre lo que ella hizo. Espero que en una próxima oportunidad, luego de que ella
haya aprobado el programa y luego de que se conozca el estudio de la auditoría de la deuda pública de la cual yo soy parte en la veeduría, cuando se conozcan esos dos elementos podremos volver a hablar. ¿Y por qué digo entonces que no es un buen augurio? Porque habiendo sido la señora parte del problema, no veo posibilidades de que sea parte de la solución. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.